14 de julio de 2004. Es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose a través del tiempo. El Área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas de todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta. Considerado el experimento humano más extremo de toda la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. Esta historia comienza en 1945, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra acababa de terminar con una victoria de Estados Unidos, gracias a la ayuda de los países aliados. De no haberla recibido, es muy probable que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto la guerra terminó, se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría al Área 51, puesto que en un principio se usó para guardar armas militares. Después de mucho se decidió que seguiría en uso militar, pues además se le daría un uso científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con seres humanos. Teniendo esto en mente, decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos si querían mantenerse como potencia mundial. Fue así como uno de sus científicos más importantes, conocido como Albert Wester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar al Capitán América. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que le iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza para Albert y en general para todo el Área 51, ya que no querían que sus experimentos de tener resultados positivos pudieran caer en manos enemigas. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria, la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del área, y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, pero este no estaba dispuesto a llevar este experimento hasta el último de sus resultados, y no porque odiaba a su hija. De hecho, era lo más apreciado para él, solo que era consciente que sin el proyecto la joven moriría de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51 dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula, y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta. Pero lo que sí afirmaban, con un poco de miedo, es que lo que sí se encontraba allí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe enfrente de la jaula, llorando o hablando con esta criatura. Abigail perdió la razón
y parecía algún animal salvaje. Después de un tiempo todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo del cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se suicidó 2 años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad, o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque sí cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a ese monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail. Como resultado, la primera noche, muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir al revisar, se dieron con la sorpresa de que el monstruo ya no se encontraba en la celda. Un rato después, se encontró muertos a 2 guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy, han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún en este tiempo, muchos dicen que el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto tiempo. Al día de hoy, se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas. Si te gustó el video, no olvides comentarlo y dejar un like. Y si quieres conocer más historias, suscríbete a nuestro canal. Te esperamos.